¿Cómo están todos? ¿Cómo se siente? ¿Quién vino a recibir palabra de Dios hoy? ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? ¿Quién dice amén hoy? ¿Quién está preparado para escuchar lo que Dios tiene para ustedes esta noche? Wow, tan gozoso. Denle un aplauso a Jesucristo ahora mismo. Fíjate que el tema de hoy que vamos a hablar es: durante las pruebas, Dios te invita a esperar. Durante la prueba, Dios te invita a esperar. Yo quiero que tú saludes al hermano que está al lado tuyo y le diga: Jesús te ama. Si quieres, puedes darle un abrazo. Salúdalo y dile: Jesús te ama. Dale un abrazo, que él está de seco ahí. Y dile: Jesús, dile al que está al lado tuyo: Jesús te invita a esperar. ¿Quiénes están preparados a esperar? Mira, te voy a narrar una historia de dos hermanos. Él era el 11avo. O sea, que no era el menor, era el antes del menor. Él era un chico que soñaba mucho. Era un soñador. ¿Sí? Una persona que soñaba bastante. Su padre tenía 2 esposas. Bueno, en esos tiempos era permitido. Ahora ya no. Entonces él era uno de los favoritos entre esos 12 hermanos. Habían 2 favoritos, el más pequeñito y él. A raíz de, al ser el favorito de su padre, los otros hermanos le tenían envidia. Había una envidia. ¿Quiénes entienden eso? Que a veces cuando hay una familia y los padres tienen preferencia, uno de los hermanos se siente como menor, se sienten como más, bueno, me lo sé en colombiano, tapurillado, no sé ni en dominicano me lo sé. Se siente como medio más opacado, sería la palabra correcta, ¿verdad? Celoso, se siente celoso. ¿Quién entiende eso? Reprimido. Bueno, la historia sucede que en lo que ellos están celosos, ellos hacen un complot y introducen a este hermano, el hermano 11avo, lo meten en un hoyo. ¿Quiénes saben de la historia que yo estoy hablando? A ver, díganme. ¿Quién es? Es la historia de José, perfecto, y yo me llamo José, o sea, yo estoy hablando mi propia historia. No. La historia de José, ¿verdad? Y el hermanito más pequeño era Benjamín, perfecto. Benjamín, José, yo estoy hablando de la historia de José. Entonces, por la envidia, los hermanos agarraron y lo metieron en el hoyo. Sigue la historia. Después de ahí, lo venden. Yo quiero enfocarme en el punto en que él estaba en el hoyo, desesperado. No sabía qué hacer. Se siente derrotado, se siente como que su propia familia le está fallando. Una angustia tremenda, una angustia que él no sabía qué hacer. Entonces, psicológicamente, ¿qué pasa por su mente cuando él está metido en ese hoyo? Después del hoyo no solamente él pasa eso, él después sigue siendo vendido, lo llevan a Egipto como esclavo. Bueno, en Egipto pasa por la cárcel, tiene muchas tribulaciones, es una vida de sufrimiento. Pero Dios ya había hecho promesa en la vida de Jesús. Dile a la persona que está al lado de tú: Jesús ya hizo promesa en tu vida. Jesús ya hizo promesa en tu vida. Y a mí no me importa por qué hoy tú estés pasando, Él tiene la promesa para ti. No importa lo que pasemos, siempre hay una promesa. Entonces sigue la historia y José lo ponen como el segundo en comando. Después del faraón venía el gobernante. Entonces él termina de una historia oprimida, de una historia con tribulaciones, de una historia que él pasó por ese hoyo, que fue vendido a una redención. Llegó a ser el gobernante de todo. Y luego sus propios hermanos, que lo habían vendido, cuando hubo una sequía en el tiempo, en el pueblo de ellos, tuvieron que volver a Egipto. Y él después ayudó a sus propios hermanos. Le estoy diciendo esta historia hoy porque el Salmo 1:30 que acabamos de leer es una historia que va de bajas a altas. Este es uno de los salmos que le llaman los salmos graduales.
o los cánticos graduales. Salmos del 1 al 20 al 1 al 34 tienen la misma historia. Comienza en un hoyo, comienza en una desesperación y al final terminan en la redención. O sea que estamos en el mismo tópico. La historia de José es muy equivalente al Salmo 130. Es una historia donde tú pasas por trabajo, tú pasas por tribulaciones, tú pasas por ese hoyo y luego viene la redención. Hay 8 versículos. En estos 8 versículos le llaman 4 estanzas o estrofas, no sé cómo traducir esto. Estrofas serían. En los 8 versículos tiene 4 estanzas. Yo voy a hacer 4 puntos importantes que vamos a analizar de estos textos. Y estos 4 puntos van a venir los 2 primeros versos, o sea, verso 1 y 2 va a tener el primer punto. Versos 3 y 4 va a tener el segundo punto. 5 y 6 va a tener el tercer punto. El último punto viene del versículo 7 y 8. O sea, vamos ahora a entrar un poquito más de lo que es esta palabra. Y ya que la hemos leído, no es necesario leer. Vamos entonces a comenzar con una oración. Entonces vamos a desglosar los versículos poco a poco. Amén. Recordándonos del tema, que durante la prueba, Dios nos invita ¿a qué? A esperar. O sea, que vamos al mismo tópico. Voy a hacer 4 puntos. Durante las pruebas, Dios nos invita a esperar. Tengo 4 puntos para ustedes. Vamos a empezar haciendo la oración. Gracias, Padre, por este día. Padre, en el nombre de Jesús, prepara la mente en esta hora, Dios, para recibir tu palabra con poder. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, remueve, Padre, todo obstáculo ahora que esté en la mente, Dios. Y que tú te apoderes de este lugar. Espíritu Santo, tú saturando en esta hora, Padre de la gloria, cada atmósfera, Dios Santo. Tú nos ayudas, Dios. Que tú pongas palabra de poder, Padre, palabra de aliento para tu pueblo, aleluya. Y que ellos puedan, Dios, entender el poder tuyo, Dios. Entender lo grande que eres, Dios, y lo pequeño que nosotros somos. Que hoy, Dios, nosotros nos dediquemos a darte toda nuestra vida, Dios Santo. Que hoy nos dediquemos, Dios, a poner en práctica lo que aprendemos acá, Dios. Que hoy tu espíritu entre en nuestra mente, se internalice en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús, hoy, Dios, tú ayuda a tu pueblo a esperar durante las pruebas. Amén. Entonces, como le había dicho, tengo 4 puntos. El primer punto va a ser: la desesperación nos lleva a suplicar a Dios. Punto número 1. Punto número 2. La confesión de pecados nos lleva al perdón. Punto número 3. Esperar en Dios nos lleva a la esperanza. El último punto. La esperanza nos lleva a la garantía. Quiero analizar un poco más detenido estos versículos. Vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1 te habla y te dice, tengo tantas cosas aquí, se me están cayendo. Versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti aclamo. Yo quiero que tú te imagines en tu palabra y te preguntes ahora, ¿qué es lo profundo? O sea, cuando una persona te está hablando a ti, te dice de lo profundo. Es cuando tú estás en todo tu ser, estás todo en calamidad. Tú estás llegando a un punto muy bajo. ¿Quiénes entienden lo que significa estar en una profundidad? Lo que me recuerda es la imagen viva de Jonás. ¿Quiénes se recuerdan de Jonás? Él desobedeció a Dios, Dios lo mandó a que fuera a un lado, no terminó en el lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó por la desobediencia? Al final se lo tragó un pez, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo desde lo profundo, estas letras o este versículo, como comienza, me recuerda cómo estaba Jonás dentro de la barriga del pez. ¿Quiénes se recuerdan eso? Que él estaba
con una desesperación tan grande. Él estaba, Dios, sácame de aquí. Vamos a leer Jonás 2, del 1 al 2, y dice de esta manera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé, y mi voz oíste. Mira, aquí lo que te quiero dejar dicho es que como estamos empezando, estamos en la profundidad. Jonás está en un estado de desesperación. Jonás está en un estado que él ya no sabe qué hacer. Mira, él te habla del Seúl. Desde el Seúl ya es como cuando tú te estás en la muerte, te estás muriendo. Yo me siento ya que no puedo con esto. Mira, mi hermano, yo confieso que de esa misma manera yo me he sentido en estos 3 meses. Ha sido fuerte balancear el ministerio también con el trabajo en el seminario. Específicamente en la última semana, ya que hace 2 semanas, yo me estaba muriendo. Yo era que no sabía ni qué hacer. Yo decía, ¿cómo que yo voy a salir de esto, Dios? Y yo lloraba como un niño. Yo estaba en un estado de desesperación. Yo estaba en un estado que yo dije, en algunos momentos yo dije, esto no es para mí. Yo voy a soltar esto es demasiado fuerte. Yo no puedo aguantar este chucho. A veces yo no dormía porque tenía tanta preocupación que no podía dormir. ¿Quiénes entienden lo que yo estoy diciendo cuando uno está en un estado de desesperación? Mira, tal vez para ti el estado de desesperación no es que tú estás lidiando con el semestre o que no estás lidiando con balancear el ministerio con el semestre. De repente para ti el estado de desesperación es cuando viene la renta y tú no tienes con qué pagar ese dinero. De repente para ti el estado de desesperación es cuando tu esposa te es infiel, esté aquí o esté allá. De repente tu estado de desesperación es cuando hay tantas pruebas y tú le estás fallando a Dios y tú no sabes qué hacer. De repente tu estado de desesperación es que ya tú no aguantas más esta soledad. Y que la soledad se ha convertido en tu única compañera. Hermano, yo no sé cuál es tu estado de desesperación en esta hora. De repente tu matrimonio no está funcionando como tú quieres que funcione. De repente le estás fallando a Dios y tú estás avergonzado. Y muchos de ustedes a veces no vienen acá a la iglesia porque le fallan a Dios y están avergonzados. Yo sé que muchos de los que no están hoy en la iglesia acá, no están aquí no porque no les gusta la iglesia, no les gusta como nosotros lo tratamos. Es porque muchos están en un estado de desesperación, de angustia, están en un estado avergonzado. A veces muchos de nosotros nos sentimos como Jonás en esa boca del pez. A veces muchos de nosotros estamos llorando de desesperación y nadie nos puede entender. Nuestras familias no están en nuestros países. No tenemos dinero. El trabajo no aparece. Estamos solos. Hermanos, ¿cómo te has sentido tú en esta semana? ¿Cuál es tu estado de desesperación esta semana? ¿Cómo se siente para ti ese estado? Más importante, yo quiero que tú medites 30 segundos. ¿Qué significa ese estado de angustia, ese estado de desesperación?